Señor. Te alabamos a ti, Señor Jesucristo. Exaltamos tu bendito nombre, Dios, una vez más. Exaltamos tu bendito nombre el día de hoy, Señor Sharabasía. Rogamos en esta tarde que tú nos hables. Rogamos en esta tarde que tú seas viniendo a nuestras vidas, viniendo a nuestro corazón, viniendo a cada uno de nosotros, Dios. Te damos hoy a ti la gloria. Te damos hoy a ti la honra, Señor. Nos permites estar en tu casa, nos permites adorarte, nos permites tener comunión contigo, pero sobre todo también nos dejas escuchar tu palabra, nos dejas oír esa verdad que tú tienes para nosotros, nos dejas oír, Señor, lo que tú también en la mesa has preparado para nosotros. Te ruego uses mi vida, te ruego uses mi ser, Señor. Te ruego y me pongo en tus manos una vez más, porque tú al hablar, Señor, a nosotros, porque tú al hablar a nuestros corazones y al hablar a nuestras vidas, sabemos que tú llenas esa troje, ese canasto, esa nuestra tierra de semillas, para que en el tiempo, si tú vienes, nosotros podamos tener ese fruto, nosotros podamos tener esas semillas, Dios, para poder nosotros seguir en este caminar. Tú eres bueno, tú eres fiel. Te damos gracias. Usa mi vida, me pongo en tus manos y háblanos tú, Señor. Háblanos con tu palabra en esta hora. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Dios les bendiga en esta hora. Sea bienvenido cada uno de nosotros y cada uno de los que se conectan para escuchar esta porción de la palabra que el día de hoy tenemos. Estamos estudiando los días miércoles a los profetas menores, que ha sido interesante y de hecho la escritura es tan infinita, tan alta, tan sublime y llena de toda esa sabiduría que sabemos la tiene el Señor nuestro Dios. Y vamos en los profetas menores que tienen mensajes tan grandes, tan infinitos. Y estamos estudiando el libro del profeta Amós. Y nosotros encontramos en el libro del profeta Amós, en el capítulo 1, el juicio a las naciones. Dios viene y trata con las naciones que Israel tenía rodeado a través de su territorio, las naciones que colindaban al norte, al sur, al este, al oeste. Aunque la mayoría de estas naciones eran parientes, eran primos, eran hermanos del pueblo de Israel. Y también sabemos que Dios siempre inicia el juicio de Dios en su casa. Pero en esta ocasión el profeta Amós quiere darle una lección a su pueblo, a Israel, al reino del norte. Y empieza primeramente señalando los pecados de las naciones que estaban alrededor. Y qué hermoso, qué bonito que tal vez se empiece señalando, nombrando a los demás, pero ya cuando toca a nosotros es cuando de repente nosotros vemos y en un lado puede ser que digamos sí somos culpables y arrepentirnos, pero el otro lado que puede ser para nuestra vida es que nosotros en medio de ver, en medio de saber lo que pasa y sucede, nosotros no nos arrepintamos, que fue lo que le pasó al reino del norte, lo que le pasó a Israel. Y hemos venido estudiando a los sirios, también ya estudiamos a los filisteos, que los sirios están del capítulo 3 al versículo 5, y los filisteos están del versículo 6 al versículo 8. Vimos también a Tiro, que no se escucha bien esta predicación, pero vimos a Tiro, y la semana pasada estuvimos viendo a Esaú. Y entonces el día de hoy vamos a ver los versículos del 13 al 15. Vamos por favor al libro de Amós capítulo 1 y vamos a ver la nación que en esta noche Dios nos permite estudiar. Queremos pasarlos todas estas naciones de manera rápida, pero qué bueno que Dios nos permite ver lo que son estas naciones, porque todas estas naciones
se encuentran dentro de nuestro corazón. Todos estos territorios se encuentran aquí y Dios viene y dejó y nosotros abrimos la puerta a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y al abrirle esa puerta a nuestro Jesucristo, Él está trabajando en nuestros corazones y trabajando en nuestras vidas para sacar a todas estas naciones. Libro de Amós, capítulo 1, versículo 13. Dice así su palabra: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no desviaré su castigo, porque abrieron las preñadas de Galaad para ensanchar su término, y encenderé fuego en el muro de Rabá, y consumirá sus palacios con estruendo en día de batalla, con tempestad en día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio, él y sus príncipes, todos, dice Jehová. Entonces viene Dios y nos dice por 3 pecados, por 4, y estudiamos cuando sumamos 3 y 4 nos da 7. Lo que nos lleva a Dios es que Él es misericordioso siempre, pero nosotros podemos colmar ese amor, esa misericordia, esa gracia. Y al colmar esa misericordia y esa gracia, lo que Dios hace y viene es que viene el juicio. Lo que estas naciones sembraron es lo que cosechan en Dios cuando viene por ellos. Y vamos a ver en esta hora precisamente qué es lo que hizo esta nación y por el cual también viene Dios y ejecutó un castigo en contra de los amonitas. Y nosotros vemos y vamos viendo el mapa que está en la pantalla. Ahora el Señor nuestro Dios nos hace ver a los amonitas. Y dice que Dios vino en contra de Amón por avaricia de tierras. Los amonitas descendían de una hija de Lot. En Génesis 19, del 30 al 38, nosotros encontramos esta historia. Y ocuparon territorio al este del Jordán, que colindaba con Galaad. Su conducta inhumana en la guerra probablemente ocurrió mientras servían como soldados mercenarios contratados por Siria para atacar a Galaad. Entonces nosotros, el reino que está de amarillo, que dice el reino de Amón, era este reino que tenían y habitaban estos hombres llamados los amonitas, y estaban muy al norte en el territorio de Israel. Aquí estoy con el punto en rojo señalando el territorio de Amón, y este reino que está en azul era Siria, y entonces ellos dos se unían para atacar toda esta parte de azul del reino de Israel, y sobre todo un lugar que se menciona aquí, que es Galaad. Y ellos, los amonitas, juntamente con los moabitas, que vamos a ver más adelante el reino de Moab, ellos eran primos hermanos de Israel. Recordar que Abraham sale de Ur de los Caldeos y su sobrino Lot va tras él, lo sigue, de igual manera Abraham se lo lleva. Y Lot, después de la disputa entre sus pastores y los pastores de Abraham, él se acerca a las llanuras del Jordán, y allí estaba Sodoma y Gomorra, puso sus tiendas, pero él se fue acercando más y más y más hasta que se metió en la ciudad. Y después nosotros encontramos que Dios viene a destruir Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, y Lot estaba ahí, y viene Dios y lo rescata de una manera milagrosa, tremenda. Y nos dice en el Nuevo Testamento que por lo que lo rescata Dios es que Lot era justo en esa ciudad tan terrible. Entonces ellos salen, Dios les dice que no volteen a diestra ni a siniestra ni hacia atrás, pero la mujer de Lot voltea y se convierte en estatua de sal, y después va y sube a un monte
Y las hijas dicen, bueno, Dios destruyó la ciudad, ya no queda hombre. Y dice que se meten con su padre y entonces ellas conciben primero una a los amonitas y después la otra al otro día y conciben a los moabitas. De un pecado y de Lot, ellos nacen el reino de Amón y el reino de Moab. Eran primos hermanos, pero siempre se tuvieron odio, se tuvieron rencor y siempre estas dos naciones fueron enemigos de Israel. Gloria a Dios, que el Señor nos ayude porque todo esto pasó sin que fuera el deseo de Dios. Vamos a Deuteronomio 2, por favor, versículo 19. Deuteronomio 2 y vamos a leer el versículo 19. Libro de Deuteronomio, capítulo 2, versículo 19. Porque aunque este reino de Amón, cuando Israel sale de Egipto, ya estaba establecido, nuestro Dios le dice esto a Israel porque Dios sabía que ellos eran sus primos y de alguna forma uno empieza o dice, bueno, es mi familia, me va a tratar bien, me van a querer, me van a hacer sentir bien. Ni les dice Dios, Deuteronomio 2:19 dice así, y te acercarás delante de los hijos de Amón, no los molestes, ni te metas con ellos, porque no te tengo de dar posesión de la tierra de los hijos de Amón, que a los hijos de Lot le he dado por heredad. Viene Dios y dice, ¿sabes qué, Israel? Tú no te vas a meter a estos territorios, tú no los vas a tomar, tú no vas a querer desearlos, tú no vas a querer conquistar ni ir en contra de estos reinos, que es Amón, son tus primos, son hijos de Lot, no vas a ir porque yo te voy a dar de la tierra después del Jordán, te voy a dar la tierra prometida. Y entonces hasta ahí el pueblo de Israel dice, está bien Dios, yo acepto, yo escucho, pero ¿qué tiene los amonitas que hicieron en contra del pueblo de Israel? Y por lo cual Dios mandó y envió el castigo por 3 pecados y por el cuarto Dios dice no voy a desviar mi castigo. Nos dice aquí que ocurrió algo tremendo, dice los amonitas bajo Naas atacaron a Jabes de Galaad y rehusaron la petición de perdonarlos, a menos que los galaditas todos se sacasen el ojo derecho. Esto está en el primer libro de Samuel 11:1. Saúl libró a Jabes de Galaad. Los amonitas se unieron a los caldeos en su invasión de Judea por amor al despojo. Entonces el Señor nuestro Dios dice, tú Israel, tu hijo de Dios, en contra de los amonitas tú no debes de tener nada, tú no debes ir y atacarlos. Pero si usted lee en el primer libro de Samuel, capítulo 11, precisamente viene Naas, amonita, y como los de Galaad estaban muy al norte y no había un ejército todavía que estuvieran todos unidos, las naciones, el pueblo de Israel estaba todavía dividido, les piden ellos rey, Dios levanta a Saúl, y Saúl empezó bien, empezó unificando poco a poco para luchar en contra de los filisteos. Y oye Saúl esta noticia acerca de Naas, y venía Naas y les dijo a los de Jabes de Galaad, únanse conmigo, yo no los voy a destruir, pero lo que quiero que hagan ustedes, Jabes de Galaad, es que se saquen el ojo derecho. Y entonces yo los perdono, ustedes se unen conmigo. Hay una historia muy interesante por ahí, pero los de Jabes de Galaad nos dice la historia que su armadura, la armadura que ellos usaban, ellos se tapaban el ojo izquierdo y era con el ojo derecho donde ellos podían ver al enemigo, donde ellos podían, y nos dice que los Jabes de Galaad
cuando usted, no sé si ha tirado alguna vez una flecha, una pistola, algún dardo, y se tapa o cierra un ojo y dice, bueno, para darle en el tino. Precisamente ellos tapaban este ojo porque donde ellos disparaban, tiraban el arco, la flecha, ellos daban porque tenían esta parte de su armadura cerrada. Y entonces el enemigo lo que vino a pedirles era la fortaleza que ellos tenían. Como ellos sabían que ellos eran buenos tapando con su armadura el ojo derecho, entonces Naas amonita pensó y dijo, así los debilitamos, así vemos cómo los atacamos, les damos, les hacemos para poderlos vencer, que ellos saquen su ojo. Pero Naas no solamente quería sacar el ojo natural, sino Naas quería sacar el ojo espiritual de los de Jabes de Galaad. Y entonces, cuando el enemigo viene, a veces viene y nos dice, o viene en contra del cristiano y lo ataca en sus fortalezas y le dice al cristiano el enemigo, porque Naas significa serpiente, y viene la serpiente y quiere quitarnos nuestras fortalezas y dejarnos el ojo izquierdo. Y los de Jabes de Galaad, cuando en su ojo izquierdo lo tenían y lo dejaban libre, este ojo era espiritual, pero el ojo izquierdo podían ver lo que tenían alrededor, lo que tenían su familia, podían ver lo terreno. Entonces el enemigo les pide lo espiritual, y cuando Dios saca nuestro ojo espiritual de fe, nosotros al quedarnos con el ojo natural que puede percibir todas las cosas abajo, que puede percibir el miedo, el temor, el llanto, el que nos quedamos sin nada, este ojo empieza y deja de ver las cosas espirituales, y entonces empieza en nuestra boca lamento, la queja, las murmuraciones, y en algunos poco a poco el alejarse de Dios. Pero era lo que quería Naas, que estos de Jabes de Galaad se sacaran el ojo derecho, el ojo espiritual. Se levanta Saúl y viene Saúl y ayuda a los de Jabes de Galaad y derrotan a los amonitas. Pero hubo muchas cosas que hicieron estos amonitas. Vamos, por favor, el por qué Dios vino trayendo el juicio y el castigo. Nos dice en el libro de Amós que acabamos de leer que este pueblo, para tener territorio, abrieron las preñadas. El objeto de Amón en este acto cruel era de dejar a Israel sin heredero, para apoderarse así de la herencia de Israel. Vamos por favor a Jeremías 49:1. Ellos abrían a las mujeres que estaban embarazadas. Y esa es una crueldad tremenda, pero nos dice aquí que había un propósito. Y ese propósito era dejar a Israel sin heredero, que no tuviera ese hijo o esa descendencia o ser más pueblo para poderlos disminuir. Jeremías 49, versículo 1, dice así su palabra: de los hijos de Amón, así ha dicho Jehová, no tiene hijos Israel, no tiene heredero, porque tomó como por heredad el rey de ellos, Agag, y su pueblo habitó en su ciudad. Y de hecho este capítulo nos habla de Amón y nos dice que él vino y dice que abría las preñadas para que Israel no tuviera descendencia. Vamos por favor dice el versículo 14, habla acerca de esta ciudad de Amón llamada Rabat. La capital de Amón, que es Rabat, estamos viendo el versículo 14 de Amós, dice Dios que él vendría a atacar a esta ciudad. La capital de Amón, que significa la grande,
distinta de la Rabat de Moab. En Moab también había una ciudad llamada de esta manera, llamada después Filadelfia por Ptolomeo, Filadelfo. Entonces más adelante con los Grecia y lo que pasa después de en 400 años, donde están los macabeos. Vamos por favor a Deuteronomio 3:11 para ver esto de Rabá, ¿sí? Deuteronomio capítulo 3, versículo, gloria a Dios, Deuteronomio capítulo 3, y vamos a leer el versículo 11. Lo tenemos. Dice así: porque solo Og, rey de Basán, había quedado de los gigantes que quedaron. Y aquí su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella de 9 codos y su anchura de 4 codos, el codo de un hombre. Entonces, en esta ciudad de Rabat que menciona el libro de Amós, la Biblia nos dice que quien habitaba en esta ciudad grande, tremenda, era Og, rey de Basán, y era uno de los gigantes. De hecho, Og significa hacer un pastel. Y es tremendo esto porque a veces se quieren cocinar cosas, hacer cosas, y lo que él hacía, o este gigante, representando obviamente un rey de comida y todo eso, pero esto nos lleva a una historia de David que luchaba también en contra de los amonitas. Y David, pues, de manera espiritual lo atacó y preparó un pastel para David, para que se metiera con Betsabé, después matara a Urias y se cocinara un pastelote de muertes, de traiciones, de sediciones. Entonces Og ataca de esta manera de los amonitas y vivía en esta ciudad, Rabat la Grande, la magnificencia. Entonces vivía este rey aquí y Dios dice en el libro de Amós: yo vengo a tratar contigo, Rabat, yo vengo a tratar contigo, ciudad inicua, ciudad tremenda, y entonces Dios va a tratar con ella. Y nos dice que va a venir como tempestad. Libro de Amós. Gracias, Jesús. Vamos al capítulo 1 para que leamos lo que estamos viendo que los versículos nos dicen. Amós, gloria a Dios. Gracias. Dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no desviaré su castigo. Aquí está uno de los pecados: porque abrieron las preñadas de Galaad para ensanchar su término. Y viene Dios y dice: y encenderé fuego en el muro de Rabá, y consumiré sus palacios con estruendo el día de la batalla, con tempestad y el día tempestuoso. Entonces Dios viene en contra de esta ciudad de Og y tempestad, es decir, una embestida veloz, repentina e irresistible, como un huracán, día tempestuoso, paralelo al día de la batalla. Significa, por lo tanto, el día del tumultuoso asalto del enemigo. Vamos por favor al Salmo 83:15. No pierda el libro de Amós, el capítulo 1. Estamos viendo sobre Amón. Salmo 83:15, por favor. Salmo 83, versículo 15. Dice así la palabra de Dios:
persíguelos así con tu tempestad y asómbralos con tu torbellino. Así es como va a venir el Señor, nuestro Dios, en contra de Amón. Nos va a perseguir con tempestad, los va a asombrar con torbellinos. A cada una de las ciudades que vino Dios a atacar, a destruir, lo hace Dios de manera siempre diferente y distinta. Con cada nación que estamos estudiando, Dios obró, trató y las hizo el juicio de Dios sobre ellas siempre era a veces de manera distinta, de manera diferente. Así que es cierto, lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Vamos a Isaías 30, por favor. Isaías 30, versículo 30. Isaías 30 y vamos a leer el versículo 30. Gloria a Dios. Lo tenemos. Dice, y Jehová hará oír su voz potente y hará ver el descender de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedra de granizo. Así como el Señor nuestro Dios viene, trata con los pueblos, las naciones, y les dice Dios los que iba a hacer con amor. Nos dice el versículo 5 que Dios iba a tratar con su rey o príncipes, y entonces nosotros o su Moloch. Dice en el versículo 15 del libro de Amós, capítulo 1, su rey, príncipes o su Moloch. El ídolo de Amón y sus sacerdotes, nos dice esto Grosio en la versión de los 60. Lo que nos está diciendo aquí acerca de su rey es que esta nación tenía a Moloch. Moloch como ídolo, era este ídolo el cual ponían, sus brazos se calentaban y ponían los de Amón a sus hijos y este ídolo Moloch los devoraba. Entonces, al decir su rey, sus príncipes, Dios viene y dice, yo también voy a tratar en contra de toda esta idolatría, porque los amonitas lo que les gusta entregar es a sus hijos. Nosotros vemos a Israel, aquí estamos viendo profecías, pero vemos a Israel después a reyes haciendo lo que hacían los amonitas. No se metieron con su territorio, pero sí adoptaron todas las costumbres que todas estas naciones hacían. Qué terrible, qué tremendo, pero los amonitas entregaban a sus hijos al fuego para ser devorados por este ídolo. Hoy todo esto continúa porque lo que esta humanidad está haciendo es que sigue entregando a sus hijos a este ídolo llamado Moloch cuando las mujeres abortan. Cuando las mujeres, Dios da la vida, pero la mayoría de mujeres que decide por mil cosas que pasan, deciden abortarlos, y cuando vemos las clínicas sobre todo este tema, es increíble lo que hoy pasa y sucede. Nos dicen que han muerto más seres humanos por aborto que las guerras que han pasado en el mundo. Así de tremendo sigue engañando el enemigo, y así de tremendo es el enemigo que hace que hoy la humanidad dice, ya no los ponemos en los ídolos o en las manos de ese ídolo, pero hoy los ponen en manos para ser abortados, para ser desechados sus hijos y que no nazcan. Vamos por favor a Ezequiel 25 del 2 al 7. Ezequiel 25 del 2 al 7. Era lo que hacían los amonitas, poner en las manos de este ídolo a sus hijos. Dice Ezequiel 25 del 2 al 7. Hijo del hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón
y profetiza sobre ellos, y dirás a los hijos de Amón, oíd palabra del Señor Jehová, así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto dijiste, Ea, acerca de mi santuario, que fue profanado, y sobre la tierra de Israel, que fue asolada, y sobre la casa de Judá, porque fueron en cautiverio. Por tanto, he aquí, yo te entrego a los orientales por heredad, y pondrán en ti sus apriscos, y colocarán en ti sus tiendas. Ellos comerán tus sementeras, y beberán tu leche, y pondrán a Rabá, esta habitación, este lugar donde vivían los amonitas, su capital, por habitación de camellos, y a los hijos de Amón por majada de ovejas, y sabréis que yo soy Jehová, porque así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto tú batiste tus manos y pateaste y te gozaste del alma en todo tu menosprecio sobre la tierra de Israel. Por tanto, he aquí yo extenderé mi mano sobre ti y te entregaré a las gentes para ser saqueada, y yo te cortaré de entre los pueblos y te destruiré de entre las tierras, te reiré y sabrás que yo soy Jehová. Bendito sea su nombre. El Señor nuestro Dios sabe obrar, sabe hacer, sabe trabajar, sabe de qué manera los amonitas, incluso hay muchos pasajes en donde los amonitas se levantaron, donde los amonitas vinieron y trataron con el pueblo de Israel. Pero el Señor nuestro Dios viene y dice, yo sé el tiempo, yo sé el momento, yo sé en qué circunstancias voy a hacer con tu vida para tratarte, para destruirte, para esa ciudad que tiene un gigante y que ese gigante a veces prepara, porque tenemos luchas espirituales en contra de estos amonitas, y este O a veces prepara pasteles especiales para usted y para mí, porque el pastel empieza que en la mañana usted sale de casa enojado porque nos peleamos y ya después sigue preparando un pastel, llega usted al trabajo, llega usted o le hablan por teléfono y lo que le cuentan no es nada correcto, no es nada agradable. Y en el trabajo, en vez de lo que hubo que le pidió usted o el avance o las cosas, no encuentra como usted quería, no encuentra las cosas como debieran de hacer, se encuentra con el cerro de papeles de trabajo o mil cosas y empieza preparando ese pastel. Y después igual hasta ni come, se enoja, se molesta, se va, la llamada le causó angustia, dolor, penas, o llegaron las facturas, las cuentas, y que necesita pagar esto y pagar aquello, y se empieza a armar un pastelote. Y después sigue preparando más para su vida porque ya termina el día y no pasan las cosas como usted quiso, no le cocinaron, no hay comida, no cocinó, sigue peleando, sigue recibiendo llamadas, sigue haciendo mil cosas para su vida y entonces así es como ataca este rey de amor. Y ese pastelote cuando ya está grandote, viene y dice, ahora sí, cómetelo, es festejo, vamos a hacer fiesta. Pero lo que él hace es fiesta, ciertamente. Pero para nosotros vino la situación, las circunstancias, las pruebas, todo aquello en nuestras vidas. Y entonces vuelvo con la historia de David. Se preparó él todo un pastelote porque se metió con Betsabé, mató a Urias Eteo, mandó a matarlo a través de su amigo Joab. Después toma a Betsabé por esposa y dice, pues creo que no ha pasado nada y la libré. Pero después llega el profeta y el hombre de Dios después de un año le dice, te quiero contar, David, una historia bonita. Había un hombre que tenía una sola ovejita, pero
Pero había un hombre que era rico y tenía muchas ovejas. Vino una fiesta, pero no agarró de las ovejas que tenía, sino le quitó la oveja que tenía ese pobre hombre. ¿Qué vamos a hacer? Y como el rey David sabía que era otro, que muera. Y le dice el profeta Natán, ese hombre eres tú. Sharabasía, bendito su nombre. Y entonces le dice, tú, y le empieza a decir, paz, 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 hiciste todo esto. Pero Dios dice, no morirás. Pero sabemos que el hijo de Betsabé muere. Hay consecuencias, hay circunstancias, pero dice que Joab, con quien estaba peleando, era contra los amonitas. Y entonces la Biblia nos dice en Deuteronomio que quien había reinado era Og, rey de Basán. Ya no estaba, pero ¿qué cree? El espíritu de Og, de los amonitas, sigue obrando, sigue actuando, sigue haciendo, porque él prepara pasteles hasta en la iglesia. Oh, yo voy a recibir la bendición de Dios, vamos a cantar cantos que me gusten, vamos a orar, me van a predicar y yo quiero recibir esa palabra. Pero a veces viene de manera espiritual y prepara pasteles en donde nos pusimos a orar y nos sentimos, vino la alabanza, no hay nada. Y resulta que es cierto, el mensaje es real, es verdadero, pero decimos, no, no me llena y como que yo no me siento a gusto, como que algo pasa y algo sucede. Y siempre, de manera espiritual está preparando pasteles para usted y para mí, y lleva todos los ingredientes especiales de manera espiritual para hacernos a nosotros caer. Y esa ciudad Rabá, la grande, entonces él hace que también un problema pequeño sea grande, sea enorme, sea tremendo. Y luego también vienen los amonitas y quieren que usted y yo les entreguemos las cosas espirituales que tenemos y usan cierto cualquier cosa. ¿Sabe dónde estaba Galad? Galad estaba al norte, ellos estaban alejados. Cuando usted y yo nos alejamos, aunque sea un poquito de Dios, nos alejamos de la hermandad, nos alejamos de ese fuego de orar, de cantar, de alabar. Lo que van a venir es los amonitas a venir y a tratar de sacarnos de las cosas espirituales que usted y yo hemos logrado, hemos ganado, que tenemos en nuestro territorio, Salvador. Y entonces, alejados de Dios por un momento, por un instante, porque el enemigo no pierde tiempo, lo que viene es a sacarnos el ojo derecho de fe, el ojo derecho que piensa las cosas espirituales, y entonces empezamos a veces a dar esos pasos hacia atrás, porque lo que Amón quería sí era territorio de Israel, y lo que hacía junto con Siria, conquistarlos para quitar territorio. El enemigo sabe a dónde vamos y cada paso que damos hacia adelante, creciendo en la estatura del varón perfecto, vamos camino a conquistar esa tierra prometida, que es la tierra de nuestro corazón, y a recibir por herencia la heredad, la santa ciudad. Y le dijo Dios, no te metas con Amón, allá no es tu territorio, porque Amón lo que va a hacer cuando te unas con él, querer quitarte tu vida espiritual. Y Amón, si te unes con él, tiene el espíritu de Og y te va a preparar pasteles para que tú te alejes de Dios. Pero cuando usted y yo sabemos que es Dios quien tiene el control de nuestro día, es Dios quien tiene el control de todas las situaciones. Y sí, preparó un pastel, pero yo puedo decir también, es cierto, esto no lo preparaste tú porque viene de mi Dios, porque viene del Rey de Reyes, Señor de Señores, porque viene de aquel que sabe lo que yo necesito, y tengo amonitas que preparan pasteles, pero tienen que ser sacados de mi ser y de mi vida. Todo lo que yo creo y pienso que se prepara para que a mí no me vaya bien.
porque es real que tantito a usted y a mí nos expresen y nos digan, esto no es así, no lo quiero así, en esta ocasión no, de esta manera no se va a hacer, hermanos, en la iglesia. Yo había preparado mi pastel porque tengo amonitas aquí. Es que yo le dije a mi esposa en la mañana un pozole verde y me sale con enchiladas. Cuando tengo una monita aquí, él prepara pasteles. Voy a llegar y wow, voy a comerme un pozole. Pero que me pongan enchiladas, sale mi amonita que hizo un pastel, se pone de esta manera. ¿Verdad que sí tenemos amonitas? Porque preparamos pasteles aquí en nuestro corazón de cómo van a ser las cosas. ¿Se acuerdan de Naamán el sirio? El sirio dice, va a salir el profeta y va a tocarme, va a ungirme, decirle palabras a Jehová. Aquí está este leproso, sánalo. ¿Y qué hace Eliseo? Le dice, vete a bañar 7 veces al Jordán. Y él dice, ¿qué? Los ríos de Babilonia no son mejores que el Jordán. Pero viene un siervo y Dios, si el profeta te dice cosas más grandes, tú las harías, pero te pide algo sencillo y ve en humildad, ve un día al Jordán 7 veces, a ver qué pasa. Pero Naamán que había preparado un pastelote, como era el general, como era el principal, como le tenían que rendir pleitesía, pero el profeta ni salió. Y así pasa en nuestras vidas. Si pensamos 1000 cosas y como preparamos nuestro pastel y no sucede, lo que hacemos es que nos alejamos de Dios. Los amonitas hacen su propósito, ya se alejó de Dios y empiezan a pedirnos nuestras cosas espirituales, empiezan a pedirnos lo que somos, lo que tenemos, santo su nombre. Y dice también que ellos lo que no quieren es que, o no querían que Israel tuviera heredad. Y entonces el Señor nuestro Dios damos a luz nuevas niveles, nuevas cosas en Cristo cada vez que nosotros avanzamos. Si usted se encuentra cuando por primera vez se encontró con el Señor nuestro Dios Jesucristo y nos salvó Dios y supimos y conocimos ese poder milagroso de la sangre y tuvimos la salvación. Fue algo grandioso, maravilloso, nacimos de nuevo, el Señor vino, hablamos maravillas, sabemos que hubo algo grandioso. El Señor lo que viene y nos mete en otra matriz, porque lo que viene es que nazcamos en el Espíritu Santo y nos presenta su fuego, bendito su nombre, y volvemos otra vez a aprender esas cosas que de la sangre y el fuego y el agua es infinito, pero vamos naciendo hacia arriba, al altar de oro, a conocer de su palabra en el candelero, a tener su gobierno en la mesa de los panes, pero vamos creciendo y creciendo y creciendo y conociendo los ámbitos que Dios tiene y vamos de gloria en gloria. Dios dice que su matriz es Rajún para poder nacer, pero cuando tenemos amonitas aquí en nuestra vida, puede ser, y hay lugares o gente que tiene la salvación y puede expresar, con la salvación es suficiente. Y esto es cierto, ya no nos vamos al infierno porque Dios nos da el cielo. Hay lugares donde se han quedado en ese lado y no van más allá para nacer en otro lado, en otro modo, de manera distinta, diferente, porque dicen no hay más. Y el amonita entonces cumple su propósito de que usted y yo o la gente no nazca, no tenga más simiente hacia arriba, no crezca, no vaya a otro nivel. Y entonces usted y yo, lo que los amonitas pretenden es que usted y yo nos estanquemos, que no nazcamos más allá.
Y gracias a Dios por este mensaje. Gracias a Dios por su palabra, por las siervas de Dios. Pero nos dicen y nos hablan de ese ámbito del Padre, del Hijo. Pero viene Dios y dice, bueno, hay el ámbito del Padre. Y cosas tremendas. Pero cada vez que subimos un escalón, cada vez que pasamos a otro nivel, nosotros al llegar a otro nivel, lo que hacemos es que nacemos, bendito sea su nombre. Y entonces Dios, hermano, es infinito, es eterno. ¿A qué punto podemos decir, ya llegué a un nivel en donde está Dios o donde Dios me dice, wow, hasta aquí soy? Porque Dios es infinito. Y el propósito de los amonitas era abrir las preñadas, era abrir y que Israel no tuviera simiente. Hermano, vamos hacia arriba, vamos creciendo. Dios quiere que tengamos simiente, pero hay amonitas que impiden, que están ahí para que usted y yo no lo logremos, porque nos piden nuestro ojo derecho, nuestro ojo espiritual, pero también nos piden que nosotros o pensemos en pasteles, pero a veces Dios dice, eso que tú pensaste no es de esta manera. Saque la monita que tienes ahí, saque la monita que tienes en tu corazón, porque mis planes para ti son distintos, mis pensamientos para ti son diferentes y tenemos que luchar. Vamos en esta hora a orar, a darle gracias a Dios, porque esta nación, lo que dice Ezequiel, pondría a Raba, pondría a esta ciudad en asolamiento, los pondría por majadas de ovejas, porque los pondría batido con sus manos y trataría con ellos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y damos gracias a Dios por esta nación, la cual en esta hora pudimos estudiar. Amén. Señor, te damos gracias. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Señor, te glorificamos. Tú eres bueno, tú eres fiel, Señor Jesucristo. Gracias porque muestras en nuestro corazón y en nuestras vidas los amonitas que nosotros tenemos, los amonitas que nos impiden conquistar esta tierra de Canaán, porque lo que deseamos es unirnos a veces a los amonitas, o porque cuando en algún punto o momento nos alejamos de ti, lo que inmediatamente quieren hacer y obrar estos amonitas es que nosotros quitemos la vista de ti, que quitemos la vista del cielo, que quitemos la vista de las cosas, Señor, que son espirituales. Hemos a veces preparado pasteles que van contrarios a la voluntad tuya, Señor. Y como no suceden como a mí me gusta, como a mí me agrada, como yo quiero, entonces sé que pierdo lo espiritual. Entonces sé que me voy y me inclino hacia el otro lado. Y entonces vengo y decido por otras cosas que no son tú, Señor. Ayúdame, Señor, mi Dios, a no preparar pasteles. Cierto, sí planear mi día, hacer planes, hacer proyectos, a tener en mente las cosas espirituales sobre todo. Pero tú tienes el control de todo lo que va a pasar y va a suceder. En medio de lo que haya planeado, pensado, Señor, tú tienes el control. Este Amón, este Og que se levanta para pelear de manera espiritual en contra, Señor, de mi vida, para que yo llegue a la tierra de Canaán. No permitas que nos alejemos, no permitas que perdamos lo espiritual, no permitas, Señor, que venga Amón a abrirnos, Dios, que venga Amón y a quitar que nosotros queramos crecer, porque no estamos el día de hoy donde debiéramos estar, pero sí hemos dado pasos, sí hemos avanzado, sí hemos caminado un trayecto, sí hemos recorrido un camino, Señor, sí hemos aprendido más cosas y más niveles. Señor, el día de hoy tus hijos vencieron, amor. Los que están escuchando este mensaje están venciendo su amor que tienen dentro, porque pudiendo hacer otras cosas mejores, decidieron escuchar este mensaje y no nos alejamos
de las cosas espirituales que tú tienes para nosotros, Dios. Gracias por tu pueblo que esta noche vino. Gracias por tus hijos que hoy están aquí. Porque sí, y Amón nos dijo, no vayas. ¿Para qué vas? Pero sabemos que el día de hoy es un avance, es un territorio más que vamos a conquistar. Y en esta noche podemos decirle, ya sé cómo trabajas, Amonita, ya sé cómo trabajan, ya sé lo que quieres hacer, pero sabemos que tenemos a nuestro Salvador dentro de nosotros que va a pelear la vacía, que va a vencer, que va a conquistar y que va a pisar esta tierra de mi corazón y va a tener el control y el dominio de todos aquellos pasteles, Dios, que yo he levantado sobre mi casa, sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre mi trabajo, sobre mi ser, sobre mi vida. Que no vayan de acuerdo a ti, Señor. Sabemos que tú vas a tener el control. Te damos gracias. Gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Que esta semilla quede en nuestro corazón. Que esta semilla quede en nuestras vidas. Guarda y bendice nuestra salida y nuestra entrada. El día de mañana o en 5 minutos, tú tienes el control de todo lo que pasa y sucede. Te damos gracias. Guárdanos en esta noche. Guarda nuestras posesiones. Guarda nuestras vidas, Señor. Guárdanos a diestra y a siniestra. Ponemos a tu iglesia, ponemos a tus hijos. Nos ponemos en tus manos, Señor, y que se haga tu voluntad, no la nuestra. Y vamos a salir de tu casa, más no de tu presencia. Y en esta hora nos despedimos con la bendición pastoral. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión y participación